En Visión Global, la entrevista del día. Mañana es un día importante para los madrileños. Las urnas estarán esperando su voto en un día que no es lectivo, pero sí laborable, y por ello muchos trabajadores tendrán que ausentarse de su puesto de trabajo para ejercer su derecho al voto. Y aquí es donde surgen las dudas a los trabajadores y empresarios, porque ¿qué ocurre, por ejemplo, si un trabajador debe acudir a votar lejos de su lugar de trabajo y pierde mucho tiempo en desplazamientos? O si un empleado quiere disfrutar de más tiempo del que realmente necesita para ir a hacerlo. Hoy nos acompaña Sergio Herrero, abogado de Legalitas, para resolver estas preguntas y otras dudas. Muy buenas noches, Sergio. ¿Qué tal? Buenas noches. A poquitas horas de ejercer el derecho a voto, como acabo de decir, pues nos surgen muchas preguntas. Sí. Tenemos derecho de ir a votar y en el caso de que no nos dejen, ¿qué podemos hacer? Bueno, es un derecho fundamental, ¿no? Entonces, el empresario no puede negarse a que un trabajador ejerza su derecho al voto. Si eso ocurriera, pues puede adoptar distintas iniciativas. La más recomendable quizá sería, por supuesto, articular una queja a través del comité o delegado, comité de empresa o delegado de personal que tenga en su empresa. Incluso podría poner una denuncia en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, puesto que sería una conducta sancionable, como una infracción grave en materia de relaciones laborales, y podría ser sancionada la empresa con multas que van desde los 626 euros a los 6.250 euros, creo recordar. Uh-huh. Y claro, muchos estarán pensando que van a votar y que ya de paso pues se pueden tomar un cafelito o una cervecita con los amigos. ¿Cuánto tiempo de permiso tenemos para ir a votar? Bueno, vamos a ver, este es un permiso que regula el Estatuto de los Trabajadores, el artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores, que dice que efectivamente el permiso tiene que ser por el tiempo imprescindible o indispensable. Lo que pasa es que luego también esta regulación, este artículo, dice que puede ser regulado ese permiso luego por una norma autonómica o estatal, ¿no? Y efectivamente este permiso luego viene desarrollado en la ley electoral, y en particular para estas elecciones de mañana, ¿no? Pues viene regulado por una resolución de la Dirección General de Trabajo de la Comunidad Autónoma de Madrid, que establece unos permisos en función de la coincidencia de nuestra jornada laboral con el horario de las votaciones, ¿no? Y así, por ejemplo, las personas trabajadoras que su horario coincida en un periodo inferior a 2 horas no tienen derecho a permiso. Si el horario de suyo laboral coincide entre un horario que coincida en 2 o más horas y menos de 4, el permiso es de 2 horas. Si la coincidencia entre el horario laboral con el horario de las elecciones es de 4 horas o más, el permiso es de 3 horas. Y si coincide más de 4 horas, el permiso sería de 4 horas, ¿no? Esto es siempre hablando de un trabajador que tenga una jornada a tiempo completo. Si es un trabajador que tiene una jornada a tiempo parcial, el permiso se reduce de manera proporcional. Con respecto a la pregunta que tú me hacías, ¿qué ocurriría si el trabajador no hace un uso adecuado del permiso? Es un permiso que es finalista, es decir, el trabajador tiene que hacer un uso adecuado del mismo, tiene que ir orientado efectivamente a que se ejerce el derecho al voto, y la empresa puede pedirle que justifique que ha votado, ¿no? Una vez que ha justificado que ha votado, en principio el permiso tiene la duración que marca la norma que acabo de decir. No tendría que justificar nada más. Tiene derecho al permiso en las horas que hemos dicho, siempre y cuando justifique que durante ese tiempo ha ejercido su derecho al voto. Y por ejemplo, Sergio, ¿se tiene en cuenta el tiempo que tú tardas del trabajo hasta el sitio de voto? Porque, por ejemplo, puede haber gente que trabaje muy lejos del trabajo. Claro. Por eso la norma ha venido un poco a estandarizar el permiso, ¿no? Porque podría ser fuente de polémica, como la ley dice que es el tiempo indispensable. ¿Qué es el tiempo indispensable? Pues claro, dependerá un poco del lugar de trabajo del trabajador, de dónde está su centro electoral, etcétera, ¿no? Precisamente para evitar esta polémica, ¿no? Y esta controversia que podría darse, ¿no? Entre empresas y trabajadores, por lo que la ley ha entrado a regularlo de manera más pormenorizada y establecer un permiso tasado con unas horas tasadas, y así no hay discusión posible. Es decir, no, el trabajador no va a tener que justificar que ha tardado 4 horas en votar, si ese fuera el permiso al que tuviera derecho. Si su jornada laboral es de 8 horas y su horario de trabajo coincide
en más de 4 horas, en más de 6 horas en este caso, con su horario electoral, pues tendrá derecho al permiso de 4 horas sin necesidad de justificar que ese es el tiempo efectivo que le ha llevado a votar, ¿vale? Podría haberle llevado más o menos, pero en todo caso va a tener derecho a ese permiso de 4 horas. Y estabas diciendo que no necesitamos justificante. Sí, justificante Ah, sí, hay que vale, justificar que se ha votado. Lo que no hay que justificar es que nos ha llevado ese tiempo a votar. Tiempo. No, Vale. Lo que hay que justificar es que efectivamente se ha ejercido el derecho al voto. Vale, y dentro de ese tiempo que tenemos derecho a tener para ir a votar, ¿podemos elegir cuando mejor nos venga? No, eso no. Eso en principio sí que es verdad que quedaría un poco no a discreción de la empresa, pero sí, digamos, en función de sus necesidades organizativas o productivas, la empresa sí que puede distribuir los horarios en el centro de trabajo de los trabajadores para ejercitar ese derecho al voto. Es decir, el trabajador tiene derecho al voto, se le debe garantizar, pero no puede elegir en el momento las horas en las que debe ejercitar ese derecho. Al fin y al cabo se supone que durante esas horas está trabajando, por lo tanto, ahí sí que va a ser el empresario quien puede organizar el horario en el que el trabajador puede ejercitar ese derecho. Y hemos dicho, ya para acabar, Sergio, que al principio hemos dicho que era un día no lectivo, por lo que los niños van a estar en casa. Los padres que no puedan dejarlos con nadie, ¿qué pueden hacer? Bueno, pues tendrán que adoptar alguna de las fórmulas, ¿no?, que nos da el Estatuto de los Trabajadores para poder conciliar nuestra vida familiar y laboral. Efectivamente, los padres no van a tener un permiso retribuido mayor por el hecho de que sus hijos estén en casa ese día, ¿no?, y tengan que ocuparse de ellos. Pero sí que el Estatuto de los Trabajadores prevé que cuando surgen circunstancias, ¿no?, como esta, de un deber inexcusable de tener que cuidar de nuestros hijos, pues poder pedir un permiso especial. En este caso no sería retribuido, para poder disfrutar de todo el día con compromiso de recuperarlo después, o pedir un día de asuntos propios o vacaciones. No sería un permiso retribuido, pero sí que el trabajador en principio tiene un derecho a la conciliación de su vida familiar y personal y laboral en este caso, y por tanto si necesita de más horas en este caso para poder ejercitar su derecho al voto en función de que efectivamente sus hijos no tienen colegio ese día, pues tendrá que hacer uso de ese derecho, pero ya no sería un permiso retribuido, como digo, y el trabajador tendría que recuperar esas horas de más que tendría que disfrutar de permiso por el hecho de tener que cuidar de sus hijos. Pues apuntamos todo para mañana, Sergio. Muchísimas gracias, abogado de Legalitas, Sergio Herrero. Gracias por resolvernos estas dudas que son esenciales para mañana y un fuerte abrazo. Gracias a vosotros.